Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, Hoy, sábado 27 de febrero del 2021, vamos a tener una entrevista con una científica puertorriqueña, la doctora Mónica Feliu Moher. Vamos a hablar de Ciencia Puerto Rico, una organización que está haciendo un trabajo alrededor de todo lo que significa el proyecto científico puertorriqueño. Y en medio de la pandemia tienen diferentes campañas y es súper interesante e importante hablar, como siempre queremos hablar en Bonita Radio, desde la ciencia. Siempre les digo, no se olviden que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a partir de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro, que hemos creado para producir los contenidos que habrán de reproducirse en Bonita Radio. En la Fundación Periodismo Siglo XXI también queremos hacer el relevo generacional de los y las periodistas que se habrán de quedar con la calle y el escenario noticioso puertorriqueño. Pueden enviar sus cheques o giros postales a Fundación Periodismo 21, PMB 284, PO Box 1940 San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales a través también de Twitter, Instagram, todos los podcasts, iVoox, iTunes y Spotify. Y nuestros auspiciadores que no nos dejan solos y que nos impulsan a seguir haciendo periodismo puertorriqueño, contestatario, democrático, de mucha conversación y sobre todo mucha honestidad con nuestras audiencias. Ahí está Vega Alta Coop, Buen Vecino Café y la cooperativa Abraham Rosa. Y vamos a hablar de ciencia. Y para hablar de ciencia, hemos invitado hoy a la doctora, y me corrige si es doctora, Mónica Feliu Moher. Saludos y bienvenida a Bonita Radio. Saludos, gracias por la invitación. Un placer estar contigo, Carmen. Vamos a hablar de Ciencia Puerto Rico y quizás debemos empezar por ese proyecto que ahora mismo ustedes están en campaña, que tiene que ver con la interacción que han tenido con las diferentes comunidades en medio de la pandemia, lo que esas audiencias están exigiendo o por lo menos necesitando de información con relación a lo que está ocurriendo, que ya el próximo mes de marzo va a cumplir un año. Ustedes hicieron diferentes comunicaciones y explicaron las etapas de esa campaña. Yo quisiera que en principio me dijera esa experiencia de atender las comunidades y dónde se dio en Puerto Rico, cómo ustedes se organizaron para hacer estos diferentes foros y recibir información y por lo menos diseñar esa campaña de información con relación a la pandemia. Como bien mencionas, nosotros acabamos de lanzar una colección de recursos educativos y comunitarios relacionados a COVID-19 para promover la prevención de esta enfermedad. Es una colección que se llama Aquí nos cuidamos y es una colección que nosotros creamos con y para diversas comunidades marginadas en Puerto Rico. Nosotros, Ciencia Puerto Rico es una organización que como grupo llevamos 15 años en existencia y para nosotros siempre ha sido bien importante conectar la ciencia con la gente, poner la ciencia al servicio de Puerto Rico. Y con esta situación, pues ha sido bien claro que hay una falta de información crónica, de información científica precisa, pero que sea accesible y que pueda ser aplicable a las distintas realidades que se viven en Puerto Rico, porque aunque somos un país y somos puertorriqueños y puertorriqueñas, la realidad es que nuestra gente vive diversas realidades. Entonces nosotros decidimos poner de nuevo esta comunidad de Ciencia Puerto Rico al servicio de la gente mediante esta colección. Y lo que decidimos hacer fue pues conversar con estas comunidades y ver cuáles son las preguntas, cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades que tenían en torno a COVID-19. Nosotros, aunque la primera campaña acabamos de lanzarla ahora en estas semanas,
Nosotros comenzamos este proyecto, a gestar este proyecto en septiembre y a finales del 2020 llevamos a cabo diversas conversaciones, hicimos foros comunitarios virtuales, ¿no? Porque pues por la situación de la pandemia no queríamos exponer a nadie y llevamos a cabo estos foros virtuales con líderes y lideresas comunitarias, representantes de entidades sin fines de lucro, de organizaciones de base de fe, científicos, periodistas, la comunidad sorda, todo esto para recoger cuáles son las inquietudes, qué preguntas tienen, cómo prefieren recibir la información, porque sabemos que pues, diversas personas tienen diversas necesidades en términos pues, hay personas que prefieran recibir información en términos de audio, de video, escrito. Así es que nosotros hicimos todas esas conversaciones, también hemos tenido conversaciones individuales con líderes y lideresas, hemos realizado encuestas para entonces informar el diseño de lo que es Aquí nos cuidamos. Cuando usted me dice comunidades y la reunión y foros con estos diferentes líderes y liderazas, le pregunto, ¿en qué se concentraron en un área del país o es diferente? ¿O cómo llegan a las diferentes comunidades y dónde geográficamente fue que concentraron sus esfuerzos? Pues mira, por el hecho de que los foros fueron virtuales y estas conversaciones han sido todas virtuales, pues nos ha facilitado hasta cierto punto el expandir nuestro alcance. Nosotros desde el principio hemos sido bien intencionales en evitar el metrocentrismo en el diseño de esta campaña, porque sabemos que en Puerto Rico pues muchas cosas giran alrededor del área metropolitana o se realizan eventos y se hacen en estos centros urbanos alrededor de la isla y, por ejemplo, nos olvidamos ¿no? Si decimos la isla, nos olvidamos de Vieques y Culebra, así es que nosotros hemos tratado de ser inclusivos en ese sentido y, por ejemplo, para los foros comunitarios que realizamos, tuvimos representación de más de 28 municipios de Puerto Rico. Y nosotros, pues, hemos utilizado tanto los medios de comunicación, ¿no? Para promover estos eventos, las distintas plataformas que tiene Ciencia Puerto Rico, pero de forma importante hemos utilizado conexiones con organizaciones que trabajan directamente con líderes de estas diversas comunidades que son marginadas en Puerto Rico, pues que nos han ayudado a llegar a esas personas porque en este tipo de esfuerzos es bien importante el tú trabajar con las personas que ya tienen la confianza de las comunidades. Muchas veces estas comunidades que son vulnerables y marginadas en Puerto Rico son victimizadas una y otra vez, no, sufren mucha violencia de muchas maneras. Y entonces nosotros queremos ser claros en que nosotros lo que queremos es, de nuevo, poner la ciencia al servicio de estas comunidades. Nosotros reconocemos que nadie conoce lo que necesita mejor que los líderes y lideresas de estas comunidades, las personas que viven y residen en estos lugares. Así es que nosotros lo que hemos hecho es decir, nosotros queremos crear alianzas con ustedes. Nosotros sabemos que ustedes tienen conocimiento, nosotros sabemos que muchas veces estas comunidades ya hacen ciencia, aunque no lo llaman ciencia, ya hacen ciencia, ya utilizan la ciencia y nosotros partimos de ese reconocimiento para decir, mira, nosotros tenemos este conocimiento y estos recursos a nuestras manos y queremos aliarnos a ustedes para promover el bienestar de sus comunidades, en este caso a través de la prevención de COVID-19. Vamos un poco al contenido. Ustedes obviamente tienen interacción con estos grupos, se dan a la tarea de diseñar una campaña que obviamente trae, lo que identificaron ahí son las necesidades de información. Y eso es como la línea más fuerte que por lo menos a nivel de Bonita Radio siempre hemos tratado de establecer, que el país necesita información. Y el país necesita información de sus científicos y científicas, que hay muchos, y no solamente en Puerto Rico, ya sabemos en otras partes del mundo, que pueda articular un discurso claro, que la gente pueda seguir recibiendo información y sabiendo en qué etapa estamos de los diferentes momentos de la pandemia. Si yo le fuera a preguntar qué usted cree que es lo más importante que sale de esas discusiones, como que la gente plantea,
esto es lo más que nos hace falta para continuar manteniendo el fundamento ciencia en todos los discursos relacionados con la pandemia? Uy, escoger una sola cosa sería difícil. Sí, pues mira, yo creo que hay varias cosas que se desprenden de esto. Número uno es que más allá de la necesidad de información, es la necesidad de saber qué hacer con esa información. Sabemos desde un punto de vista científico que el darle información a las personas no es suficiente para que esas personas cambien su comportamiento y pues en el caso de la prevención, por ejemplo, de contagios con el coronavirus, ha sido necesario un cambio de comportamiento. Necesitamos cambiar comportamientos que son fundamentales para quienes somos, no solamente como seres humanos, sino como puertorriqueños, ¿no? Hemos tenido que dejar de socializar y para nosotros los puertorriqueños socializar es algo que es súper importante para quienes somos. Entonces, más allá de decirle a las personas tienes que dejar de socializar, es explicarle a las personas qué hay detrás de esto, cómo hacer estos cambios de comportamiento te ayudan a protegerte no solo a ti, sino a tu familia, que ahí de nuevo apela a otra parte de nuestra identidad puertorriqueña, que es esa importancia de la familia, de la comunidad. Así que yo creo que una de las cosas que se ha desprendido de esto es la necesidad de enmarcar la ciencia dentro de la realidad de las personas, pero de hacer la ciencia accionable, ¿no? No solamente me digas, tengo que hacer esto, pero ¿qué hago con esa información? ¿Cómo lo hago? Hacer la ciencia que sea práctica para las personas, porque ¿no? En una situación de emergencia las personas quieren saber qué hago para protegerme, cómo tengo el control o cómo puedo tener un poquito más de control de la situación. Yo creo que lo otro que se para algo que a mí me resuena bastante es el hecho de que no, en Puerto Rico los líderes y lideresas comunitarias son esa primera línea de respuesta a las emergencias. Y el trabajar en este proyecto a nosotros nos ha reafirmado que esas personas lo que necesitan muchas veces son herramientas, ¿no? O sea, estas personas tienen la voluntad y el interés de hacer por sus comunidades, pero para muchos de ellos y ellas este no es su trabajo, es algo que hacen por amor a su gente, ¿no? Entonces exacto, entonces es que yo quiero hacer, pero hay veces que no tengo quizás el conocimiento, no tengo las herramientas y entonces el rol que nosotros hemos tomado desde esta campaña y esta colección de Aquí Nos Cuidamos es, pues yo te voy a dar las herramientas y voy a facilitar que tú tengas estas herramientas a la mano para que entonces las puedas adaptar a las múltiples realidades que se están viviendo en Puerto Rico. Y yo creo que lo otro es que nosotros queremos promover al compartir la ciencia de esta forma accesible y práctica, nosotros queremos promover una esperanza realista, ¿no? Nosotros reconocemos en esta colección que la gente está cansada. La gente está cansada del encierro, la gente está cansada de no ver a su familia, a sus amistades, de no poder ¿no? Llevar su cotidianidad. Entonces, para nosotros es importante el reconocer, el decir, mira, yo veo que estás cansado, estamos cansados y cansadas todos. Sin embargo, aquí hay cosas que podemos hacer. Estos son alternativas para que manejes ese cansancio y para que podamos seguir practicando las medidas que son necesarias para volver a regresar no la normalidad, pero a una nueva normalidad. Estamos hablando y usted me plantea dónde estamos, dónde ustedes han estado y han diseñado este esfuerzo. Realmente el reconocimiento del cansancio es súper legítimo para el que va a educar o la que va a educar. Porque yo me imagino que el componente de educación es súper importante y de ahí que ustedes puedan escoger los diferentes discursos, las diferentes herramientas y técnicas que utilizan o que van a utilizar para que la comunidad siga educándose con relación a temas puntuales. Y estamos hablando de pandemia porque es lo que ustedes están obviamente metidos ahora, porque
Ustedes deben haber tenido, y ya he visto más o menos la manera en que ustedes trabajan los diferentes temas. Tienen muchísimos temas que manejar desde la ciencia, pero evidentemente en la pandemia este era el tema. Claro, claro. Sí, es el tema que nos ocupa y es el tema no, la pandemia toca a todo lo que estamos haciendo y lo que vivimos hoy en día. Así es que Claro, sí, o sea, por eso nuestro énfasis es en la pandemia ahora mismo y COVID-19, pero por ejemplo, esta colección, ahora mismo estamos enfocados en esta campaña que se titula Distancia Física No Social para promover, ¿no?, que la gente mantenga esas conexiones reconociendo no solamente el cansancio, pero la importancia de socializar para nosotros como seres humanos, como puertorriqueños y puertorriqueñas, para nuestra salud mental y emocional. Eh, Así que ese es el énfasis ahora mismo, pero tenemos 3 campañas adicionales que son parte de esta colección. La próxima campaña va a estar enfocada en las vacunas, ¿no? Porque sabemos que el que nos vacunemos va a ser una parte claro. importantísima eh, en, en acabar o por lo menos regresar a una cotidianidad. La tercera campaña va a estar enfocada en la salud mental y en proveerle a las personas herramientas prácticas para cuidar de su salud mental y su bienestar emocional, porque sabemos que la pandemia nos ha afectado mucho en ese sentido. La salud mental en Puerto Rico pues siempre ha sido un tema que no ha sido bien atendido y muchos de los retos en el espacio de la salud mental se han agravado como resultado de la pandemia. Y pues también reconociendo que los puertorriqueños llevamos ya 4 años de un trauma detrás del otro, particularmente cuando se refiere a desastres y emergencias. Y la última campaña va a estar enfocada en dar una mirada al futuro, en reconocer que podemos integrar la ciencia a nuestras respuestas a emergencias futuras, a manejar, ¿no?, los retos del diario. Y esa campaña va a estar enfocada en cómo podemos apalancar la ciencia y la solidaridad para atender esos retos y esas emergencias que nos van a surgir en el futuro. Así es que nosotros estamos llevando, ¿no?, el poner de nuevo la ciencia en las manos de las personas, el conectarla a la cultura, lo estamos llevando a través de toda la colección y esto siempre ha sido parte de lo que ha hecho Ciencia Puerto Rico por los últimos 15 años, que es conectar la ciencia con la cultura y la realidad de Puerto Rico. Usted habla de esa cuarta parte que tiene que ver con la salud mental y yo aquí voy de alguna manera a transitar a un tema que tiene que ver con cuáles son las fortalezas que el país puede o no puede tener con relación a los temas científicos. Y dónde es que nos hemos desviado o el proyecto público tampoco ha tenido un hincapié en lo que es la ciencia para hablar de los asuntos que atraviesan la ciencia. Uh-huh. Y la salud mental me trae al recuerdo todos los prejuicios que hay alrededor de la salud mental, que son prejuicios y son estigmatizaciones que nada tienen que ver con la ciencia. Y cuando hablamos de salud mental y hablamos desde dónde se atiende, desde los diferentes órdenes, son fundamentalmente ciencia. Uh-huh. Uh-huh. Y en esta pandemia, nosotros hemos tenido el problema que se atraviesan muchos prejuicios. Hablábamos antes de empezar el programa, usted me hacía hincapié de las diferencias y de todos los elementos que podrían estar siendo los detonantes de esas teorías de conspiración que no están apoyadas en la ciencia. Por un lado, yo quisiera que me dijera cómo ustedes como científicos lo ven y cómo en el análisis llegan a establecer, a este país le hace falta una cultura científica fundamental para empezar de alguna manera a limpiar lo que es, puede ser un prejuicio, puede ser una socialización basada solamente en el asunto estrictamente religioso que deja atrás la ciencia. Y cuán importante es en momentos de una pandemia que estamos viendo cómo todas las instituciones son frágiles
partiendo de lo que está ocurriendo, ¿por qué es tan importante hacer ese hincapié que ustedes están tratando desde otros momentos incluso, de que la ciencia sea parte de una cultura fundamental para entender estos nuevos escenarios? Para Ciencia Puerto Rico siempre ha sido bien importante esta promoción de una cultura científica en Puerto Rico y una promoción de una cultura de pensamiento crítico, ¿no? O sea, nosotros como organización siempre hemos aspirado a través de nuestros múltiples esfuerzos de comunicación científica, de educación, de promover la participación cívica de los científicos y las científicas, de abogar porque la ciencia esté presente en la toma de decisiones en Puerto Rico, tanto desde el nivel individual hasta el nivel gubernamental. Esa promoción del pensamiento crítico siempre ha sido bien importante para nosotros, porque nosotros entendemos que no, la ciencia ampliamente definida está presente en toda nuestra vida. Y más allá de eso es que el proceso de la ciencia nos da herramientas para evaluar preguntas, para evaluar información, para resolver problemas, que esas estrategias son aplicables más allá de la ciencia. Así es que para nosotros eso siempre ha sido bien importante. Y yo creo que lo que te refieres con estas teorías de conspiración, por ejemplo, que es algo que es muy preocupante en cualquier momento, pero sobre todo en el contexto de una pandemia y de una emergencia en donde el que las personas tengan acceso a información certera, precisa, que les ayude a tomar decisiones puede significar la diferencia entre la salud y la enfermedad o entre la vida y la muerte. Pero algo que para mí en particular como líder de este proyecto, como líder de las comunicaciones de Ciencia Puerto Rico y como experta en comunicaciones, es entender todos los esfuerzos que nosotros estamos llevando a cabo con Aquí Nos Cuidamos son informados no solamente por la ciencia de COVID-19, pero también son informados por las ciencias sociales. Nosotros estamos utilizando información de la comunicación de riesgo, por ejemplo, de la comunicación y la educación en la salud, que hay hay campos académicos que se dedican a estudiar esto y a entender qué cosas funcionan. Si yo quiero que las personas se cuiden, si yo quiero que las personas adopten cambios en comportamiento, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo traduzco esa teoría a la práctica de la comunicación? Nosotros estamos informando nuestros esfuerzos con eso porque nosotros, número uno, somos una organización científica, así es que lo hacemos todo basado en las ciencias, no solamente naturales, sino también sociales. Pero también a mí ese conocimiento de las ciencias sociales me permite entender que, por ejemplo, cuando las personas repiten o promueven teorías de conspiración, eso no necesariamente quiere decir que la persona está mal informada, o que la persona no dice algo sobre la inteligencia de la persona, sino dice realmente de la complejidad de los seres humanos. No, o sea, muchas personas cuando creen en estas teorías de conspiración es porque hay una emoción debajo de eso, hay miedo, hay preocupación, hay desconfianza, y las personas usualmente recurren a las teorías de conspiración como una manera de reafirmar cosas que ya creen, o de darles seguridad de explicar algo que no entienden. Así es que nosotros tratamos de ir más allá de lo que vemos, pues mira, hay personas que dicen que no se van a vacunar porque creen que las vacunas se desarrollaron muy rápido. Eso es algo que nosotros hemos escuchado bien frecuentemente en torno a las vacunas contra COVID-19. Sí. Y entonces, pues mira, yo entiendo de dónde viene esa preocupación. La mayor parte de las vacunas en la historia de la humanidad se han tardado décadas en desarrollarse. También, si tomamos en cuenta el contexto histórico de Puerto Rico, los puertorriqueños hemos sido utilizados como conejillos de indias, básicamente. Así es que yo no puedo tapar el cielo con la mano y decir, no, ustedes tienen que creerme porque yo soy científica y la ciencia lo dice. Yo tengo que entender ese contexto histórico, esos miedos, esas preocupaciones que tienen las personas y básicamente ir a donde están esas personas, a entender qué es lo que hay detrás y entonces tener una conversación.
¿no? O sea, pues mira, yo entiendo por qué a ti te preocupa y piensas que las vacunas se desarrollaron rápido. Sí, estas vacunas se desarrollaron rápido, sin embargo, es porque el proceso básicamente fue la tormenta perfecta de manera positiva, ¿no? O sea, la tecnología que se utiliza para la vacuna de Pfizer y de Moderna es una tecnología que se llevaba investigando por muchos años, así es que ya estaba lista para correr cuando nos dimos con esta emergencia. Estamos en una emergencia global y no, hubo todas estas eficiencias en el proceso que nos ayudaron a llegar a una vacuna en menos de un año. Entonces, para nosotros eso siempre ha sido bien, bien importante y es algo que es fundamental, el entender de dónde vienen las personas, por qué surgen algunas de estas dudas, de estas preocupaciones, de esta desconfianza, y entonces utilizar todos estos conocimientos que nos dan las ciencias naturales y las ciencias sociales para diseñar una campaña que puede ser más eficaz en promover la prevención, que es lo que queremos al final del día. Usted tiene una combinación interesante en términos de los estudios. Tiene un PhD en neurobiología, que ahí hay pues todo ese lado de la ciencia, desde el punto de vista de la ciencia, precisamente neurobiología, etcétera. Pero también unos intereses culturales que parecería que le dan ese balance de poder establecer y tener la sensibilidad para manejar este tipo de comunicaciones alrededor de la ciencia. Podríamos decir que eso es una combinación que le da mucha ganancia al proceso de comunicación, porque no necesariamente en el pasado nosotros veíamos ese tipo de combinación, sobre todo dialogando y conversando y voy a decir los países porque no creo que sea una experiencia única de Puerto Rico. Yo siempre he dicho que a veces hay científicos y científicas que hay un poco que buscar la manera de traducirlos porque no necesariamente tienen la experiencia o tienen hasta cierto punto la sensibilidad de llegar a unos grupos como nos puede pasar, ¿verdad? A los periodistas y a las periodistas igual. O sea, hay gente que llega, hay gente que no llega, pero por diferentes razones. Pero hasta qué punto los estudios, los hincapiés que usted ha hecho en diferentes esfuerzos humanísticos, científicos, que siempre son también ciencias sociales, como usted habla, le ha dado esa fórmula que puede ser positiva para un proyecto como este, que parte de informaciones que no necesariamente están al alcance y que el país no tiene una cultura científica en ese sentido. Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque para mí algo que es bien importante es esta idea de que la ciencia no está desligada de nuestras identidades, de nuestra cultura, de nuestras experiencias de vida. Y eso es algo que yo creo que desafortunadamente la ciencia como cultura, ¿no? Como entidad, muchas veces trata de proyectar bueno, no, la ciencia es objetiva y no importa de dónde tú vienes y quién tú eres, es la objetividad, y la realidad es que eso es una falacia, ¿no? O sea, la ciencia es humana, la ciencia la hacen los seres humanos y por lo tanto no es 100% objetiva. Sí, el proceso de la ciencia busca remover o busca tratar de eliminar los sesgos en cómo hace su trabajo, pero la realidad es que quienes somos informan, ¿no?, nuestros intereses, y esto no solamente es cierto en la ciencia, es cierto en todos los aspectos. Pero para mí personalmente, o sea, por ejemplo, yo soy de Vega Alta, yo me crié en un área rural de Vega Alta, y entonces en parte este acercamiento a comunidades marginadas, a entender sus realidades, está informado por mi propia experiencia personal. O sea, yo crecí en una comunidad en donde yo estaba rodeada de ciencia porque yo me crié en una finca y estaba rodeada de naturaleza, pero yo no sabía que yo podía ser científica. Y yo no pensaba que en mi comunidad se podía hacer ciencia. Ahora, ¿no?, muchos años después me doy cuenta que los primeros científicos que conocí era el señor que ordeñaba la vaca en mi casa y que
¿no? Que nos ayudaba a recoger las yautías y los jobos. Pero entonces no, o sea, yo también en mi comunidad yo veía también estos líderes comunitarios que hacía falta una cancha para que los nenes jugaran, pues esos líderes iban y recogían dinero y iban al municipio para hacer que eso pasara. Entonces todo esto está también informado por mis propias experiencias de vida y por ese reconocimiento de que quienes nosotros somos y nuestras identidades nos pueden ayudar a conectar. O sea, para mí como científica, las identidades que yo llevo y mis experiencias de vida, no solamente en la ciencia, sino a través de toda mi vida, todo eso informa mi acercamiento hacia la comunicación, hacia la educación. También yo, o sea, para mí esto es bien importante tener esa humildad de reconocer las cosas que yo sé y las cosas que no sé. O sea, yo no puedo pretender que yo sé lo que es vivir todas las realidades que viven diversas comunidades en Puerto Rico porque no lo sé. O sea, esa no es mi experiencia de vida. Una de las experiencias bien bonitas que hemos tenido en trabajar en este proyecto ha sido, por ejemplo, la oportunidad de aprender de la comunidad sorda en Puerto Rico. Nosotros desde el principio, desde el diseño, decidimos que esto queríamos que fuera un proyecto inclusivo y priorizamos el conectar con comunidades como la comunidad sorda, que es una comunidad que es extremadamente marginada en Puerto Rico y que la pandemia los ha marginado aún más porque, o sea, por ejemplo, toma el uso de la mascarilla. Es una de las medidas preventivas más importantes para protegernos del coronavirus, pero también le dificulta muchísimo a los sordos la comunicación, porque pues en la mayoría de los sitios en Puerto Rico no hay gente que sepa lenguaje de señas, no hay intérpretes disponibles, no hay servicios de accesibilidad disponibles, y entonces los sordos muchas veces recurren a tener que leer los labios o ver las expresiones faciales de las personas y la mascarilla les impide eso. Entonces, algo tan sencillo como ir al banco, como ir a hacer compras, es una odisea. Y entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de conectar con esa comunidad y aprender de ellos. Y ha sido, realmente ha sido, para mí como comunicadora, ha sido transformador. El ver sus perspectivas, el ver cuánto le fallamos como país a esa comunidad y cuánta necesidad hay de, por ejemplo, de hacer que la ciencia sea verdaderamente accesible e inclusiva de estas personas. Y entonces, por ejemplo, nosotros los videos que estamos realizando, todos nuestros videos incluyen subtítulos, incluyen intérpretes de señas. Todos los foros comunitarios y todos los eventos que vamos a estar haciendo incluyen intérpretes de señas. Así es que eso es algo que para mí ha sido... Yo sabía, ¿no?, que la comunidad sorda es una comunidad marginal, pero realmente me ha abierto los ojos a muchas realidades dentro de esa comunidad que yo no sabía. Y realmente me mantiene humilde, ¿no?, en ese sentido, en reconocer que a mí me falta mucho trabajo por hacer, pero que también tengo la oportunidad de utilizar mis privilegios y mis plataformas para darle espacio a esas personas que no es que no tienen voz, es que muchas veces no les pasamos el micrófono o no les escuchamos. Y yo de ahí voy a irme a un tema que tiene total vinculación con lo que estamos hablando, que son las sensibilidades, que son el abrir los ojos a cuán difícil es para ciertas personas y para ciertos grupos, más difícil de lo que es ya ser una comunidad o un sector marginado socialmente. Y se me ocurre que mucho de lo que hemos hablado acá sale, por ejemplo, en dos experiencias de información y de exposición que tengo yo como periodista y que es uno de las fortalezas que queremos seguir manteniendo en Bonita Radio, que es hacer análisis transversales con relación a todos los temas, pero sobre todo, ¿dónde está el género en este tipo de asuntos? Y se me ocurre que cómo es posible que no hayamos podido mirar, y aquí lo hicimos, pero a nivel amplio en la discusión mediática
de lo que significa cierto o no, pero que hay suficiente información para establecer que hay una mujer bioquímica húngara de nombre Katalin Karikó, que estuvo por lo menos 40 años haciendo estudios que pudieron haber provocado eso que usted habla, de que hemos estado mucho tiempo haciendo análisis y estudiando, los científicos y las científicas lo han seguido haciendo, para poder desarrollar una vacuna en poco menos de un año. ¿Hasta qué punto estaba atravesado ahí el discrimen contra aquello de que las mujeres somos princesas y no somos científicas? Aquello que las mujeres se quedan al rescoldo de ser cuidadoras y no pueden ser científicas, cuando sabemos que eso no solamente no es cierto, es que el patriarcado lo establece y lo vende de esa manera, y nosotras socialmente lo hemos consumido al igual que lo han consumido los hombres. Dicho eso, yo sé que ustedes en Ciencia PR, y he visto algunos discursos suyos a través de las diferentes comunicaciones que apuntan al asunto de género. Yo traigo el término princesa porque recientemente hay una publicación maravillosa en las redes de un grupo latinoamericano que habla de las defensoras digitales y trae, ya no somos princesas, ahora somos científicas. Un poco reivindicando eso que sabemos que siempre se ha querido identificar de manera sexista, que las mujeres no son científicas, son princesas. Ciencia Puerto Rico tiene sus programas educativos y yo tengo entendido que de uno de esos proyectos educativos hay una joven que ha despuntado en el asunto de la pandemia, que es Fabiola López Cruz, que participó de los proyectos de ustedes. Cuéntenme cómo es que esto se da y cómo es que podemos ver ahora a una joven científica que no tiene 30 años, que haya salido y que ustedes de alguna manera incentivaron y mantuvieron esa llama, y ya tenemos una científica que ahora va a estudiar medicina. Sí, pues mira, para nosotros como organización la equidad y esa interseccionalidad que tú mencionas es bien importante, y es algo que nosotros tenemos presente para todos nuestros proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Semillas de Triunfo, que es un proyecto específicamente dedicado a niñas de escuela intermedia y superior, y lo que quiere este proyecto no solamente es exponer a estas niñas a carreras en lo que se le llama STEM en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero también promover esa confianza en que ellas pueden perseguir carreras en estos campus, y que a través de estas carreras ellas no solamente pueden tener trabajos increíbles y hacer cosas interesantes, pero que pueden ser líderes en sus comunidades y en sus respectivos espacios. Fabiola Cruz López es un ejemplo de estas mujeres extraordinarias. Algo que ha sido para mí de mucha satisfacción ver es que muchas de las científicas que se han destacado en esta pandemia, en las respuestas, son mujeres. En Puerto Rico hay muchísimas mujeres científicas, ingenieras, inclusive en términos de números estamos mucho mejor que otros estados en los Estados Unidos y que otros países. Y Fabiola, ella fue parte de Ciencia Puerto Rico. Uno de nuestros programas se llama la Academia Yale Ciencia, y este programa está dedicado a estudiantes doctorales en ciencias biomédicas y de la salud. Y básicamente este programa lo que busca es potenciar sus capacidades como líderes y proveerle oportunidades de mentoría, oportunidades de comunicar, de hacer alcance comunitario, de desarrollar sus redes de contactos para potenciarles como líderes. Y Fabiola fue parte de una de estas, de este programa hace unos años. Y Fabiola ha sido, o sea, aún antes de que Fabiola creara el sistema de rastreo municipal en Villalba, que sirvió como modelo para el sistema que ahora tenemos en todo Puerto Rico, ya Fabiola estaba involucrada en algunos de nuestros esfuerzos de comunicar durante la pandemia. Nosotros aquí nos cuidamos es solamente una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo en respuesta a COVID. Nosotros, por ejemplo, hemos llevado a cabo una campaña para visibilizar científicos y científicas, expertos y expertas en salud pública y en ciencia, mediante colaboración
mediáticas y ya nuestros expertos desde marzo, de hecho recuerdo el 9 de marzo fue que se publicó la primera columna relacionada a COVID de parte de Ciencia Puerto Rico y la escribió Fabiola, de hecho. Desde entonces hemos publicado 95 artículos y columnas. Hemos coordinado y facilitado cientos de entrevistas de personas de la red de Ciencia Puerto Rico. Así que yo creo que para mí Fabiola realmente es un ejemplo vivo del poder que tiene la ciencia boricua. Es un ejemplo vivo de lo que podría lograrse en Puerto Rico si le damos espacio a los científicos y a las científicas para que no solamente hagan investigación, sino para que incidan en la política pública. Y yo creo que también para mí ella es un ejemplo vivo de la generosidad, de la persistencia de lo que nosotros le llamamos la ciencia boricua, ¿no? Esta comunidad global, porque es una comunidad global, que está puesta para poner la ciencia al servicio del país, mirando más allá de política partidista, de identidades que realmente están ahí para poner la ciencia al servicio de Puerto Rico. Así es que sí, para nosotros ha sido realmente un orgullo ver a Fabiola despuntar de la manera que lo ha hecho y verla comunicar, verla educar, verla edificar, verla hacer país realmente, porque para mí lo que ha hecho Fabiola ha sido hacer país, hacer patria a través de su entrenamiento como científica. Profesora, doctora, para mí es siempre un placer hablar de estos temas y sobre todo me embollo, como decimos nosotros en Country Club, de que yo soy oriunda, porque es algo que dentro de todo lo que está viviendo Puerto Rico, en el contexto del mundo, le da mucha esperanza. Yo no sé hace cuánto, más allá de sacar los perfiles de quiénes son los científicos y las científicas en Puerto Rico que están alrededor del mundo, nosotros aquí hablamos mucho de lo que es la diáspora puertorriqueña que construye país en cualquier parte del mundo. Usted es un ejemplo, usted es una puertorriqueña de Vega Alta que está en Boston, entiendo. Estoy en California ahora mismo. En California, un poquito más lejos, es cierto, que son 6 horas sí. allá. Y es parte de lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Que la discusión decía que los perfiles siempre se sacan, porque los puertorriqueños y sobre todo la prensa tradicional es bastante tradicional y buscando dónde estamos cada uno de nosotros para precisamente ponerle rostro a lo que están haciendo los boricuas en el mundo. Pero que aquí en Puerto Rico estemos teniendo esta discusión, esta conversación, que haya un grupo que hace 15 años lo está haciendo y que ahora posiblemente con la capacidad que tienen las diferentes nuevas tecnologías y herramientas de comunicación, ustedes van a tener más espacio y sobre todo productos y proyectos mediáticos como Bonita Radio, que privilegiamos este tipo de conversación y de discurso. Me parece que es una ganancia. Precisamente para matar todo esto que hemos hablado, que pueden ser los estigmas y los prejuicios. Así es que utilicen siempre, no dejen de comunicarse. Sabe que nosotros estamos a través de todas las plataformas. Y todos los proyectos que tengan, inunden información, busquen la manera en que nosotros tengamos espacio y siempre los vamos a tener, es un compromiso que tenemos. Así es que agradecida y para la próxima, me interesa mucho esas otras fases que van a tener de la campaña, sobre todo el asunto de la salud mental, que yo creo que dentro de todos los discursos y de todas las discusiones es de lo que menos se habla en el país. Sí, definitivamente. Y es tan importante. Así es que gracias y cuenten siempre con Bonita Radio. Aquí estamos para ustedes y difuminar buena información. Muchísimas gracias. E igualmente en Ciencia Puerto Rico siempre estamos a las órdenes. Profesora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, escucharon a la doctora Feliu Moher. Yo creo que siempre, ustedes saben que para mí es súper importante que vayamos, sobre todo, los temas que actualmente se cubren en Puerto Rico, alrededor de todas las crisis o de todos los problemas que tenemos, son múltiples.
Yo creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad de cuestionarnos dónde está el país con relación a los discursos científicos y cómo están presentes en todas y cada una de los diferentes escenarios sociales que tenemos en el país. La ciencia está presente no solamente en estos proyectos que buscan identificar hacia dónde va el país con relación a sus niños y a sus niñas, si se están educando correctamente, educarlos y seguirlos educando correctamente con relación a la ciencia, si hay o no un discrimen con relación a las mujeres, las princesas versus las científicas. Se acabaron las princesas, lo que hay de aquí en adelante son científicas. Todo eso es importante, lo hacen organizaciones como esta, que me parece que están dando un pie al frente con la ayuda y el apoyo de algunas otras organizaciones aquí y en el mundo entero, que también es una mirada saliendo del 100 por 35, que creo que es importante en algún momento tocar. Así que nosotros insistimos en ese análisis, en esa discusión, en esa conversación. Recuerde, estamos en bonitasradio.net. En bonitasradio.net usted puede ir y compartir con nosotros lo que pueda a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI y enviar cheques o giros postales a la Fundación PMB 284 PO Box 1940 San Juan, Puerto Rico 00919. Vaya a Twitter, que siempre tenemos mensajes diferentes, sobre todo porque así lo propone la aplicación y la herramienta de redes sociales. Y siempre con nosotros Vega Alta Coop, Buen Vecino Café y la cooperativa Abraham Rosa. Nosotros nos vemos el próximo lunes, que ya va a ser marzo. Ya estamos en el tercer mes del año. Y sobre todo este mes de marzo, a partir del 15, estaremos reflexionando lo que ha sido un año de la pandemia. Éxito. Será hasta entonces. No se olvide, vaya a todas las redes sociales, vaya a bonitasradio.net, porque allí también pueden tener acceso a todos nuestros contenidos. Será hasta entonces. Éxito.